Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. Que este año nosotros pudiéramos volver al libro, volver a la palabra del Señor. Si somos gente del libro, pues no importa, que continúe metido en el libro. Pero si por alguna razón has olvidado un poco la palabra del Señor, que vuelvas a la palabra del Señor, que vuelvas al libro. Porque después de todo, lo que nos va a dar estabilidad en medio de una sociedad que está cambiando de manera acelerada es la palabra del Señor. Esta palabra que recién leyó Elizabeth dice: el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra no va a pasar. ¿Ok? Entonces, vivimos en una sociedad donde esta semana atrás, un capellán en el Congreso de los Estados Unidos hizo la oración de invocación y cuando terminó dijo amén y a woman. Y uno dice, ¿y qué es eso? Bueno, es que estamos en esta cosa del género y de todas esas cosas del género neutro y de la inclusión y todas estas vainas, que ese capellán que estudió en una universidad teológica no se acaba de dar cuenta que el amén de la Biblia no tiene nada que ver con hombre, men, hombre. Que eso es una palabra latina, que lo que significa así sea. Y entonces viene y dice amén y después dice a woman. O sea, a hombre y a mujer. Para terminar la oración. Y tú dices, pero ¿y qué ridícula es esa? Pues en esa ridiculez, por ahí es que va la cosa, ¿sabes? Y lo único que nos da a nosotros, que nos dice por dónde es que tiene que ir la colindancia, es la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que volver a la palabra del Señor. No solamente a cargarla, ¿sabes? Porque hay gente que carga la Biblia para aquí y para abajo y lo único que le tiene gastado es esto aquí. Porque eso es, métela y sácala, métela y sácala, métela y sácala, y nada más. Entonces hay que volver al libro. Para eso, yo he considerado en esta preciosa mañana el libro de los Salmos. Usted sabe que el libro de los Salmos fue el himnario del pueblo hebreo. Originalmente, los Salmos no fueron escritos para ser leídos, sino para ser cantados. De hecho, cuando tú buscas en el libro de los Salmos, en cada Salmo a veces hay unas ilustraciones, unas pequeñas palabritas, Selah, etcétera, que son instrucciones para los músicos y para los que iban a cantar. Entonces, en ese libro de los Salmos, que es un libro para cantarse, se llama el jardín de la Biblia. Porque en este libro, de la misma manera que en un jardín, tú encuentras plantas de todo tipo. En el libro tú vas a encontrar una porción bíblica. Si estás alegre, hay algo que habla de alegría. Si estás triste, hay algo que habla de tristeza. Si estás perseguido, hay algo que te da esperanza, etcétera. Hay para todas las emociones del ser humano. Y en ese libro de los Salmos se destaca como su autor principal el rey David. Más o menos la mitad de los salmos fueron escritos por David. Sin embargo, el Salmo 119, que nos ocupa a nosotros en esta preciosa mañana, es uno de esos salmos que se llama Salmos Anónimos, que no se sabe quién fue su autor. Y ese libro, ese Salmo 119, es el capítulo más largo que tiene la Biblia. 176 versos. Ahora, usted ve, por ejemplo, yo quiero que usted vaya y haga este pequeño ejercicio, abra allí su Biblia, en el versículo 97, probablemente su Biblia se parece mucho a la mía. Y probablemente, antes del verso 97, tú tienes allí algo que dice mem, ¿verdad? Y luego, después del número 104, antes del 105, hay algo que dice nun. Entonces, es interesante porque el Salmo 119 es un salmo acróstico. O sea, acróstico es que comienza cada bloque de 8 versos en el idioma original, comienza con la letra del alfabeto hebreo que anuncia antes del comienzo del verso. Por ejemplo, mem o nun, yo no sé qué letra, cuál letra es esa.
y eso. Pero ese mem y num corresponde a una letra del alfabeto hebreo. Y se supone, por ejemplo, que del 97 al 104, cada uno de esos versos, la primera palabra de cada verso comienza con la letra mem. Por eso se llama acróstico. Mire, acróstico, usted sabe, yo me acuerdo de los acrósticos y me viene a la mente lo que me pasó a mí en el primer grado. Yo estaba en primer grado y me dice la maestra, doña Mengua, esa es mi mamá, Gloria, prepare al nene, que el nene va a decir un poema acróstico. Y entonces, ¿sabe cuál es el poema? De las letras A, E, I, O, U. ¿Qué letra yo era? Es fácil saberlo. La O, la más gorda. Entonces, Santo Eli era la I, pues él era flaco. Entonces, y prepárelo bien. Y mi mamá me puso una chalina negra, camisa blanca, olvídate, amolado hasta el cabo. Porque el nene mío va a decir un poema. Y nos paramos al frente, A, E, I, O. Yo tenía la O con un letrerito, O. Entonces, la de A, coge, da un paso al frente y dice, mira para atrás. Y cuando llega donde mí, yo vengo, doy un paso al frente, pongo la O aquí, digo, yo soy la O. Y a la misma vez, di para atrás. Y usted me dice, ¿y? Digo, eso mismo digo yo, ¿y? Esa fue mi poema. Decir, yo soy la O. Así de sencillo. Entonces, ahora cuando yo miro a la distancia, digo, ay, pero qué clase de ridículo. Mi mamá me tiró, mi mamá estaba ahí al frente mío. ¡Ay, gloria a Dios! El nene está diciendo un poema, tirándome fotos con una Polaroid de esa. Olvídate de eso, me tiró un montón de fotos que todavía yo tengo en ella. Entonces, yo hice ese acróstico. Nosotros a veces lo hacemos aquí en la iglesia. Madre, maestro. Entonces, alguien dice M, algo empieza con M, A, algo empieza con A, y D, y así, por el estilo. Pues entonces, el Salmo 119 es un salmo acróstico. Cada 8 versos comienza con la letra que anuncia anterior a esos 8 versos. Y entonces es interesante porque ese Salmo 119 es una apología, es una defensa a la palabra del Señor, a las Escrituras. Y a través de todo ese Salmo 119, tú vas a encontrar la palabra ley, testimonio, palabra, estatuto, dicho, juicio, precepto, mandamiento, todo eso como sinónimo de las Escrituras. Es interesante porque hay diversas maneras para nosotros hacernos de la palabra del Señor, para nosotros pegarnos a la palabra del Señor. En Romanos capítulo 10, verso 17, hay uno que dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, una manera de nosotros sumergirnos en la palabra del Señor es escuchar la palabra de Dios. Es prestar atención a la palabra del Señor. Hermano, escuchar es una cosa y oír es otra. Tú oyes muchas cosas, tú escuchas, tú le prestas atención solamente a unas pocas. Nosotros queremos meternos a la palabra del Señor en el 2021, tenemos que escuchar la palabra del Señor. Eso significa e implica, en el caso de nosotros, que cuando alguien se para aquí al frente a leer la palabra del Señor, debemos de prestarle atención. No dar por sentado, ay, ese va a leer la palabra, ay, olvídate de eso, que la lea ya. Y yo voy a seguirme cortando las uñas acá. O yo voy a seguir pendiente a lo que está a vuelta redonda mío. Hay que oír atentamente lo que la palabra del Señor nos quiere decir. ¿Queremos meternos en la palabra? Hay que escuchar. Segundo, hay que leer. Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. No solamente es escuchar, es que tenemos que desarrollar la disciplina de la lectura. Yo soy de los que creo que el mejor amigo del hombre no es el espejo, son los libros. Y yo sé que muchos de los que están aquí no tienen la disciplina de la lectura. De hecho, nosotros estamos leyendo un capítulo al día.
Ahora terminamos Lucas en estos días y vamos a empezar con Génesis 1. Y eso. Y es interesante que hay gente que no puede leer ni un solo capítulo al día, porque no han hecho la disciplina de la lectura. Entonces, tú tienes que leer, ¿eh? No es que otro lea por ti, es que tú tienes que leer. Eso es una disciplina, eso se desarrolla. Tú decides si tú quieres leer o no. Pero la Biblia dice que es bienaventurado el que lee. Y no solamente el que lee, el que oye las palabras. Ahí está en el contexto de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, las profecías, etcétera, etcétera. Yo lo cojo y lo extrapolo a toda la generalidad dentro de la iglesia. Lee y escucha. Desarrolla la disciplina de la oración, de la lectura. Mira, si no puedes leer un capítulo, pues lee la mitad. Si no puedes leer 5 versículos, pues lee 2. No puedes leer 2, pues lee 1. No puedes leer 1, pues lee la mitad. Ah, sí. La mejor manera que tú tienes para desarrollar vocabulario es leyendo. Tú ves que hay gente que no pueden articular una conversación coherente con nadie, porque no leen. Si tú lees, vas a tener vocabulario, vas a poder hablar. Entonces, tú quieres asirte de la palabra, tú quieres meterte a la palabra, que es el desafío que yo le estoy planteando a ustedes como iglesia. Que este 2021 sea el año de la palabra para nosotros. Que nos sigamos metiendo a la palabra. Oye la palabra, lee la palabra. Hechos 17 nos da una tercera cosa. Y estos eran más nobles, refiriéndose a los hermanos de Berea. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Tercera cosa, ¿quieres meterte a la palabra? Tienes que estudiar la palabra. Por eso nosotros tenemos aquí los jueves, ahora son los jueves, antes eran los domingos, el estudio bíblico. Ahora esta semana terminamos la lección 26 del expositor y la próxima semana empezamos un discipulado general de la iglesia. Y voy a empezar dando clase yo. Y yo quiero que para ese jueves, no esté de ahora, el otro de arriba, todo el mundo traiga su Biblia. Porque quiero empezar viendo la palabra y enseñándole algunas cositas de eso. Para que usted pueda manejar mejor la palabra. Porque me interesa no solamente que usted escuche y que usted lea, sino que usted escudriñe, estudie. Y estos hermanos de Berea, dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque le decían las cosas, y ellos decían, espérate, déjame ver en qué sitio está esto, déjame ver. Esa es una cosa que tiene que desarrollar la iglesia. Yo no quiero que usted me crea porque yo digo las cosas, yo quiero que usted me crea porque eso está en la palabra del Señor. Porque eso tiene base bíblica. Eso es lo que usted tiene que buscar. Pero para eso usted tiene que escudriñar. Espérate, eso dijo esto. Oye, eso como que no me suena. Déjame ver qué dice la palabra. Y tenemos que ser como los hermanos de Berea. Sacar tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Mire, que hay gente que los jueves está viendo Al-Kai. ¿Sabe? Bueno, yo no sé, Al-Kai, esa la dan a las 9. Al-Kai. Están viendo la película de las 7. Los Transformers. Brincando para aquí y para abajo. ¿Ah? Y los jueves a las 7 nosotros tenemos estudio bíblico aquí. De 1 hora, 7 a 8. ¿Ah? Hay que sacar tiempo, hermano, para meterse a la palabra. Cuarta cosa. No solamente si queremos meternos a la palabra, hay que oír, hay que leer, hay que estudiar. Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay que memorizar la palabra. ¿Usted se acuerda de los debates de texto, otrora, que se hacían dentro de la iglesia? Que eran 2 personas, se paraban, esta decía un texto, la otra decía otro, y así se iban intercalando. Yo estuve en debates de texto donde una de las personas se aprendió el Salmo 119 completo.
son 172 versos. Y la otra tenía que saber 172 también. Y esas dos muchachas, ahora son dos adultas ya, ancianas, bueno, que no me escuche decirlo, pero adultas ya. Entre ellas Dori, que es la tía de Miguelito. No le diga eso a Miguelo, que yo dije que era anciana, y esas cosas, y demás. Esa mujer se ha disparado el Salmo 119, y la otra persona del otro lado, disparando texto, no va, y no querían, y al fin y al cabo el pastor se paró y dijo, amén, hermano, está bien ya, olvídate, porque ya no podemos seguir. ¿Ah? Y ahora a veces damos debate de texto y decimos, ay Victoria, tú dices 3 y yo digo 2, y ya, y decimos amén. O sea, no queremos, y entonces decimos siempre lo mismo. Jesús lloró, a mí me saltará, el mismo que decía, no matará, y lo mismo, los más chiquitos. Ah. Entonces, la Biblia tenemos que aprender a memorizarla, hermano. ¿Sabe qué? Hay gente, yo estoy viendo, por ejemplo, que ahora los nenes le estamos dando computadoras y los iPads y aquello y lo otro para que se entretengan. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos ayudando a que secciones de su cerebro se vayan apagando. Porque las neuronas no están haciendo sinapsis, interconexiones entre unas y otras. Y si no las usamos, poco a poco se van podando. La persona que más ha utilizado el cerebro en la vida, lo ha usado un 10%. ¿Sabe quién fue? Albert Einstein. El que descubrió todas las leyes de física y el número pi y todas esas cosas. Ese tipo, que cuando tú lo ves, está todo despeinado y todas esas cosas, con un bigote tipo brocha y todo eso, es el que se piensa que más ha utilizado el cerebro. O sea, que esa historia que usted ha escuchado, de que hay alguna gente que cuando mueran van a tener el cerebro intacto, parece que es cierto. Bueno, no va a tener intacto porque van a tener secciones de su cerebro apagados. ¿Por qué? Porque no han hecho ningún esfuerzo por memorizar. Usted sabe que especialmente hay personas que después que pasan cierta edad dicen, ay mi hijo, ay yo estoy, que mira, ya yo no retengo nada. Ya yo estoy viejo. Bueno, tú no retienes nada, pero no es porque estés viejo. Es porque tú no quieres retener. Porque el cerebro nunca se cansa. Se cansa el cuerpo, pero el cerebro no. ¿Ok? Y no importa la edad que tú tengas, tú puedes seguir aprendiendo. Y puedes seguir aprendiendo destrezas nuevas y cosas nuevas, etcétera. Cada una de esas cosas depende de nosotros. Hay gente que a los 15 años ya no quieren aprender más nada. Pues ya eso, ellos decidieron no aprender, pues se acabó. Pero no es porque no tengan fuerza, no es porque no tengan neuronas e interconexiones que estén dispuestas ahí para interconectarse unas con otras. Entonces, hermano, nosotros queremos meternos a la palabra, tenemos que aprovechar y memorizar la palabra. Cuando tú memorizas la palabra, en los momentos de dificultad, esos textos, ¡pum!, aparecen acá arriba. Ah, y te recuerdan textos, vienen y como dardo. Y eso te anima para ti seguir hacia adelante. Tenemos que meternos a la palabra, hay que memorizar esa palabra. Una de las cosas que más nos ayuda a la hora de orar es conocer la palabra. Cuando tú empiezas a orar y empiezas a citar palabras, no empiezas a quejarte, ay Señor, que me duele el dedo, ay Señor, no, que te duele el dedo, pues te va a doler el dedo, pero te duele el dedo, Señor, me duele el dedo, pero tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, y tú estás citando palabras. Y para cada cosa tú citas la palabra. Señor, estoy pasando por una tribulación terrible, pero tu palabra dice que aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y tú estás citando ¿qué? Al profeta Isaías. Señor, estoy viendo todo a mi vuelta alrededor, que está reseco, no veo nada al final. No, pero tu palabra dice que tú vas a abrir ríos en medio del desierto. Y cito la palabra. Pero ¿sabe qué? A la cabeza va a llegar lo que tú tienes en el disco duro. Igual que en las computadoras. Si tú no alimentas la computadora y le metes información, cuando hundes la tecla, lo que está dentro es lo que ella saca, ¿sabes? La computadora no crea ningún tipo de lenguaje. El lenguaje tú se lo entras y luego de ahí sale lo que tú tienes dentro de esa máquina. Así pasa. En medio de tus crisis, en medio de tus problemas, lo que tú tienes dentro de ti es lo que va a aflorar.
Y si tú tienes tu disco duro espiritual vacío, pues te vas a creer, ahora me voy a ahogar, ahora me voy a morir, ahora va a pasar lo peor. Pero si tú tienes el disco duro que está siendo alimentado por la palabra del Señor, para cada situación negativa, tú vas a tener un así dice el Señor. La palabra del Señor, que es poderosa en cada una de nuestras vidas. Entonces, hermano, nosotros queremos asirnos de la palabra. Nosotros queremos meternos a la palabra. Pues, ¿qué tenemos? Que oír la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que memorizar la palabra. Y la quinta cosa, tenemos que meditar la palabra. Mire, y meditar no es sentarme en posición de loto con los pies metido así, a repetir como un mantra. Eso es allá el yoga. Y eso, cuando decimos meditar la palabra, es yo leer el texto y empezar a pulsear con el texto, desmenuzar ese texto y decirle, bueno, palabra, ¿qué tú tienes que decirme a mí en el día de hoy? ¿Y sabes qué es lo grande? Que una palabra que tiene escrito de cerca de 6,000 años, escrito por una cantidad de autores diferentes, que tienen costumbres diferentes, criados en ambientes diferentes, con oficios diferentes, tiene una unidad y una hilación de pensamiento desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa palabra, con todo ese tiempo de antigüedad, todavía le sigue hablando al hombre y a la mujer del siglo XXI. Esa misma palabra es la que nos da a nosotros fuerza en medio de nuestros problemas y de nuestras dificultades. Entonces, tú tienes que leer la palabra, no como que el que lee los paquines del pollo loco, ni del pato Donald, ni Archie y Sabrina. ¿Se acuerdan de eso? Archie y Sabrina, los enamoraditos y todas esas cosas, leyendo Archie y Sabrina, ¡ay! Archie y Sabrina, y Betty, y toda esa gente, y Pluto. Y a veces queremos leer la palabra como se lee cualquier libro. No, es meditar la palabra. Es tú meterte a la palabra y decir, bueno, no leer mucho, pero lo que lea, bueno, Señor, ¿cómo tú me hablas a mí a través de esto? ¿Qué tú me tienes que decir hoy, en esta mañana? Esta mañana que tengo que pagar el vehículo y no sé cómo. Esta mañana donde tengo que ir a hacer un pagaré y no lo tengo. ¿Qué tú me tienes que decir? Y seguramente esa palabra te va a hablar. Entonces, nosotros necesitamos desmenuzar esa palabra, meditar esa palabra, exprimir esa palabra, evaluar lo que esa palabra dice. El Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y que en su ley medita de día y de noche. Y la gente que medita de día y de noche en la palabra del Señor va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. En el libro de Jeremías dice que ese tipo de persona va a ser como ese árbol plantado a la orilla del río, que viene el tiempo de la seca y no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque está a la orilla del río. ¿Y sabe qué es lo de nuestro río? Nuestro río está en el cielo. Nuestro río es Dios. Si tú estás conectado con Dios a través de la palabra, vendrán momentos de sequedad y tú no te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque tú estás conectado con el agua de vida, el agua que salta para vida eterna. Y seguramente algunos de ustedes han tenido esa experiencia. Vecinos, parientes y amigos, que tú te encuentras con ellos y ellos están, que no encuentran tierra donde pararse y ellos están, ay Dios mío, y de momento le dicen, ay yo no sé, yo te veo a ti tan tranquilo, tan tranquila. Y tú estás pasando a lo mejor lo mismo que ellos. Pero es que tú y yo, ellos no saben, y eso por eso es bueno que tú le testifiques, ellos no saben que tú estás conectado con la fuente de agua. La fuente de agua que salta para vida eterna. Y tú puedes decirle, ¿sabe qué? Y esa misma fuente está disponible para ti. ¡Aleluya! Entonces, hay que meternos a la palabra, hay que volver al libro. No solamente como un estudiante intelectual para ver del griego y del hebreo y todo ese tipo de cosas, no.
es qué nos dice la palabra del Señor en ajo y habichuela para el día de hoy. Acercarte con un corazón dispuesto para que el Señor ministre como un estudiante. Aleluya. Y esa palabra, si te acercas de la manera correcta, esa palabra te va a hacer crecer espiritualmente. Esa palabra te va a ayudar a ser sincero contigo mismo. El libro de Hebreos capítulo 4 verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Cuando tú te metes a la palabra, tú te vas a dar cuenta que el cristianismo es revolucionario. Porque los seres humanos ya te dicen, olvídate de eso, preocúpate por ti, olvídate del gesto. El cristianismo te dice, hey, los más gordos, ayúdenle a llevar las cargas a los más flacos. Si aquel se enfermó, vete y visita a los enfermos. Visita a las viudas, preocúpate por las viudas. Es más, te dice, preocúpate por los que están presos como si tú mismo estuvieras preso con ellos. Y hay alguna gente que la gente cae preso, olvídate de eso, le ponen un sello, olvídate que se pudra. Pero eso no es lo que dice el texto bíblico. Por eso es que cuando nosotros nos metemos a la palabra nos ayuda a crecer y nos da un fundamento correcto para vivir. ¿Ok? Si después que tú ayudas a la gente no quiere hacer, pues es otro problema, ya es otra cosa. Pero tú haces lo que está a tu mano hacer. Entonces, es importante porque cuando nosotros nos metemos a la palabra del Señor nos ayuda a ser sinceros con nosotros mismos. Y mira que hay cristianos que son cristianos de nombre nada más. Pero que tú dices, esos son los que tú escuchas, que dice muchacho, si ese se salva el diablo. Yo no voy a la iglesia porque mira, allí va fulano y el otro, y empiezan a, que esos son excusas, y eso. Pero hay gente que se convierte en piedras de tropiezo para que otros vengan a los caminos del Señor. Porque dicen que son cristianos, pero con su ejemplo y su hecho están muy lejos de hacer y de practicar lo que ellos dicen. Cuando nos metemos a la palabra del Señor, esta palabra nos equipa para toda buena obra. ¿Sabe cómo lo dice Pablo? 2 de Timoteo capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor nos prepara para toda buena obra. La palabra del Señor nos ayuda a renovar nuestra mente. Romanos capítulo 12, el verso 2, mira cómo lo dice el apóstol también. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que meterse a la palabra, hermano. La palabra no puede ser un libro que carguemos para aquí y para abajo. Mire, si usted coge mi Biblia ahora, mi Biblia está toda escrita. Y yo le respeto, si usted cree que la Biblia no se debe escribir, pues amén, Dios lo bendiga. Pero yo no, la mía yo la tengo escrita, marcada. Yo le tengo fecha. En ocasiones he escuchado mensajes que Dios ha ministrado y le pongo día tal, en tal lugar, predicó fulano de tal y Dios me dijo esto. Ahora, ¿sabe lo que hice en estos días pasados? Me compré una Biblia de esas de Bible Journaling, que es que unas que tienen una parte aquí bien ancha, como que para escribir, y eso. Y cuando la llevé a casa, Nani y Débora me dijeron, adiós, tú te vas a meter a Bible Journaling también. Y yo le dije, ¿por qué? Y dice, pues estas son las Biblias donde nosotros dibujamos. Es el grupo ese que tiene Priscila, de viejitas y esas cosas. Bueno, viejitas no, pues Débora también está ahí metida. Y eso, pero ahí está. Y entonces ellas leen un texto bíblico, una porción bíblica, una de ellas lo explica, y luego de eso hacen un dibujo. En la misma página de la Biblia. Una cosa espectacular. Y entonces yo digo, bueno, yo no sé si me meteré a eso o lo que sea, pero yo la compré porque aquí tiene esto ancho y aquí puedo escribir.
Y ya la compré los otros días. Ese fue uno de mis regalos de Navidad. De mí para mí. ¿Sí? Cuando le apunté aquí. Presentada a Gilberto Ramos. ¿En qué fecha tal? ¿Por quién? Por yo. Y ahí está. ¿Ah? Entonces, hermano, lo que quiero decirle con esto es que tú tienes que meterte a la palabra del Señor. Que cuando tú te metes a la palabra del Señor, esta palabra renueva tu entendimiento. Y entonces, el mundo dice una cosa, pero tú dices, espérate, ¿qué dice la palabra? Y tú buscas la palabra, espérate, pues como yo soy de arriba, no soy de abajo, pues yo hago esto, de esta manera. Entonces, si tienes que escribirla, si tienes que marcarla, hazlo. Si no, no te preocupes, ten un librito, una libretita aparte y apunta. Una de las cosas que voy a hacer dentro de 2 semanas, no este jueves, el otro, es que voy a repartir a la entrada libreta para que la gente apunte. Inicialmente en la escuela bíblica y luego tú la puedes usar para lo que tú quieras, para los domingos, o sea, pero para que tú apuntes. Esa libreta no me la tienes que dar a mí ni nada, esa es tuya. Si después que yo te la doy, tú la quieres regalar, ese es tu problema. Pero yo no quiero que nadie diga, ay, que no tengo chavo para comprarme una libreta. Pues yo te la voy a regalar. Y claro, la voy a buscar de la más barata. Claro que sí. ¿Yes? Pues no te voy a regalar una de 5 pesos. Y esa cosa de 5 divisiones y todas esas cosas. Esa la compras tú. Pero te voy a regalar una de esas superior. Con el mapa de Puerto Rico, blanco y negro a lo mejor. Y eso. Para que tú apuntes. La idea es que tú apuntes. Nada, que tú no lo dejes. A veces dejamos todo al miente. Ay, es que yo me acuerdo. No, apunta. Lo que tú apuntas, eso no se olvida. Aquí hay gente que cada vez que yo predico están apuntando. Hay gente que han apuntado los temas de los mensajes desde que yo empecé aquí. Que ahora, yo no sé si Juan los tendrá todavía o se te perdieron. Y eso, pues avísame, si se te pierde, pues puedo repetirlos de nuevo. Para que lo vuelvas a apuntar. Y eso. Pero Juan ha apuntado, llevaba un récord de mensaje tal porción bíblica y algunas cositas ahí. Hay que meternos a la palabra, hermano. Cuando te metes a la palabra, esta palabra renueva nuestra mente. Y esta palabra, cuando la leemos, nos ayuda a tener éxito en la vida. Mira lo que le dice Josué. Nunca se apartará, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Pero ¿cuándo es? Cuando escudriñes y medites y vivas lo que aquí dice. ¿Ok? Y a veces que mucho trabajo nos da. Esto sí, esto no. Esto sí y esto no. Esto sí y esto no. Queremos ser selectivos. Y queremos coger todas las 1700 promesas que hay y pico, las queremos para nosotros. Pero cuando nos dicen, tienes que hacer esto, ay no, eso no. Eso es demasiado. No, yo quiero la bendición. Sí, yo quiero los cupones. Y yo quiero el plan week. Y yo quiero esto. Pero Yankee, go home. Váyase, no lo queremos, pero queremos sus billetes. Y estamos pendientes que llegue el chequecito de los 600. Ahora son 600. Primero fueron 1200. Y no queremos saber, olvídate de los federales y todas esas cosas. Pero los 1200, eso sí. ¿Y los 600? Una nota marginal. Sé fiel al Señor con los 1200 y sé fiel al Señor también con los 600. Y con los 200 y con los 100 y con lo que sea. ¿Sabes? Porque a veces lo queremos todo para acá y nada para allá. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sabes? Sí. Porque a veces no le queremos dar a Dios lo que le corresponde. Y lo que no le damos a Dios que le corresponde, se lo tenemos que dar a los planes médicos. Bueno, a algunos de ellos. Y tenemos que dárselo a los doctores. Y los cajos nos empiezan a romper cosas. Y uno dice, ay, yo no sé por qué. Mira a ver. Mira a ver. Mira a ver.
Cuando nos metemos a la palabra, hay que vivir la palabra completa, no por parte, completita. ¿Ok? Nos metemos a la palabra del Señor y ella nos garantiza nuestro éxito. Y finalmente, cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta que nosotros estamos protegidos contra ataques del enemigo. Porque en Efesios capítulo 6, verso 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es cuál? La palabra de Dios. De todo lo que menciona Efesios 6, lo único que es ofensivo es esto. Lo demás es aguanta golpe. Protégete y aguanta. Lo único que es ofensivo, o sea que me sirve a mí para atacar, es la palabra del Señor. Entonces, que la palabra del Señor nos acompañe en este año 2021, hermano. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros y que podamos estar equipados para destruir las amenazas espirituales que puedan venir durante todo este año. Encontré esto y quiero compartir y con esto quiero cerrar. El Centro de Compromiso Bíblico hizo una encuesta entre 40,000 personas en los Estados Unidos, entre 8 a 80 años. Mira lo que encontró. Que el impacto de la lectura bíblica en la vida del ser humano, 1 o 2 veces por semana, es insignificante. O sea, si tú lees la Biblia 1 o 2 veces en la semana, eso no tiene ningún impacto. Es insignificante. Si la lees 3 veces por semana, hay un leve impacto que ellos le ponen a nivel de una palpitación. Cuando leen la palabra del Señor 4 veces por semana, el impacto y el cambio es radical. Como por ejemplo, mira cómo impacta la lectura bíblica por semana. Si la lees 4 veces o más. El sentimiento de soledad cae un 30%. O sea, te sientes más acompañado. El mal carácter cae un 32%. La amargura en relaciones, como matrimonio, con hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57% cuando tú lees la palabra 4 veces o más en la semana. El sentimiento de estancamiento espiritual cae un 60%. El contacto con la pornografía cae un 61%. El compartir la fe aumenta un 200%. Y el discipulado, o sea, el deseo de aprender más, aumenta un 230%. Todo eso si lee 4 veces o más la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál debe ser la decisión? Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a meternos a la palabra del Señor. Evidentemente, la lectura de la palabra del Señor tiene un efecto positivo en la vida del ser humano. Es lo que yo deseo para esta iglesia durante este año. Yo el tiempo que esté, porque le digo, tengo una sensación de que me falta tiempo. ¿Ok? Y yo quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para darle herramientas y equiparlo. Para que usted pueda seguir hacia adelante con paso de vencedor. En lo que a mí respecta, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacerlo. Y voy a darle todo lo que yo reciba, lo voy a pasar para adelante. Sin copyright. O sea, no tiene que citarme. Olvídese de eso. Usted le pone, lo unge y lo predica y síguelo para adelante. Porque es la palabra del Señor la que nos transforma y la que nos cambia a cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que este año 2021 sea un año de tremenda bendición para nosotros y para nuestras familias, donde quiera que ellas se encuentren. Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico gramosgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.